Allí los hechos y el contexto, como es habitual en Es Noticia, y así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Cuello, diputado por el Partido Comunista de Chile, nos acompaña desde Viña del Mar. Diputado, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación a Telesur. A usted muchísimas gracias, diputado. ¿Qué fue desde su visión lo que sucedió en la Cámara Baja del Congreso? Bueno, fue algo inesperado. Nosotros esperábamos que esta reforma se aprobara en general, porque fue un trabajo largo, fue un trabajo de 8 meses en la Comisión de Hacienda, y por lo demás porque es el compromiso central del gobierno del presidente Gabriel Boric, y que tiene que ver con el financiamiento de las reformas necesarias para poder proveer derechos sociales que hoy día no están garantizados. El estado de la desigualdad en Chile ciertamente ha generado una crisis política el año 2019, y a partir de ahí, bueno, se dio lugar a un proceso de discusión de la nueva Constitución y también a la elección de un gobierno progresista que levantó un programa de impronta transformadora, que por ejemplo, prevé una profunda reforma en materia de pensiones, que está entregada al sector privado, en materia de salud, y por supuesto el eje central de todo aquello para poder financiar estas reformas sociales es esta reforma tributaria. Y por lo tanto, hoy día lo que ha ocurrido es que la derecha, la extrema derecha, la derecha y también sectores que se dicen de centro, auxiliados por algunos parlamentarios que actúan como bisagra, que en definitiva tienen un discurso en apariencia rupturista, pero que al final de cuentas se pliegan a las posiciones de derecha. Bueno, ellos han dado un golpe en el sentido de negar el financiamiento de estas importantes reformas. Por lo tanto, creo que es un duro golpe y sin duda hoy día, como bien lo ha dicho el ministro de Hacienda, han ganado los grandes empresarios, han ganado los súper ricos, y también, por supuesto, aquellos que hacen trampa. Ganan los que hicieron trampa, los que eluden impuestos, los que evaden impuestos, y por lo tanto creo que es un muy mal día para Chile. Le voy a hacer una pregunta que probablemente conocemos la respuesta porque esto ha sucedido en otras partes de América Latina, pero no puedo dejar de hacerla. ¿Hubo lobby empresarial detrás de esta decisión? Sin duda, los grandes empresarios comenzaron una enorme campaña en contra de esta reforma, en particular respecto a algunos componentes. Por ejemplo, el royalty minero. Acá las grandes mineras aún tienen propaganda pagada en muchos medios de comunicación, en las redes sociales, en contra del royalty de la minería. Y por supuesto también existió un enorme despliegue del empresariado en función de oponerse al impuesto a los súper ricos, que es solamente un componente de la reforma tributaria, pero es muy importante porque además que se fundamenta en una mínima noción de justicia social, afecta a los patrimonios que están por sobre los 5 millones de dólares y también aquellos que están por sobre los 15 millones de dólares. Estamos hablando de patrimonios personales, no de patrimonios de empresas. Por lo tanto, creo yo que acá también ha quedado de manifiesto justamente lo que usted plantea, este lobby, y también, por supuesto, que en definitiva en el Parlamento chileno muchos parlamentarios están operando en función de defender los intereses de los superricos, defender los intereses del gran empresariado. ¿Qué hacer entonces ahora? Esa era una promesa clave, lo veíamos en titulares, lo veíamos en el informe que nos precedía, diputado, del gobierno del presidente Boric. Ahora, esta promesa evidentemente se cae. ¿Cuál cree usted que entonces debe ser el plan para que parte de esas reformas, que fue también producto de esa exigencia del estallido social? Recordemos una, educación pública gratuita y de calidad, lo escuchamos incluso desde el año 2011, desde donde se dio a conocer además como plataforma política el actual presidente Boric. ¿Qué hacer entonces con esto? Bueno, acá hay compromisos pendientes, que quedan ciertamente debilitados con este rechazo de la reforma tributaria, y quiero mencionar solamente un ejemplo. Acá hay 2,8 millones de jubilados que estaban esperando un aumento en la pensión garantizada universal, que es una pensión estatal. ¿Por qué? Porque acá se debió crear una pensión estatal, porque el sistema de pensiones, que es privado, entrega pensiones que sencillamente no alcanzan para vivir, no alcanzan ni siquiera para alimentarse al mes, y por lo tanto ese aumento estaba previsto en esta reforma tributaria para poder financiarlo, y eso ha quedado digamos en duda. Entonces claramente hoy día la derecha tiene que explicarle a los jubilados cómo en el fondo le pegaron un portazo en las narices para que aumentara sus pensiones. Lo que queda ahora, hay que evaluar los caminos. Se mencionaba en la nota, por ejemplo, que el gobierno podría insistir ante el Senado para que se apruebe en general. Acá lo que ocurrió fue que se rechazó la idea de legislar, y por lo tanto ni siquiera pudimos discutir cuáles eran los artículos. Es decir, la derecha ocupó una maniobra engañosa, porque
arguyó que había ciertos elementos de la reforma que no le gustaban, sin embargo, lo que hizo fue rechazar la idea de legislar, o sea, ni siquiera, o sea, se negaron a debatir. Esa es la actitud antidemocrática de la derecha y proempresarial. En consecuencia, creo que un camino es difícil en el Senado porque requiere un quórum especial de 2/3. Hay una alta fragmentación en el Parlamento desde el punto de vista de la distribución, de la correlación de fuerzas, y en el Senado eso es más delicado porque en definitiva hay un virtual empate con la derecha y por lo tanto es muy difícil que se pueda aprobar con 2/3. Implicaría una negociación que podría desvestir, desnaturalizar el sentido de la reforma. Pero también hay otras cuestiones pendientes. Hay un proyecto que crea un impuesto a los súper ricos que está hoy día en el Senado, que fue un proyecto de nuestra bancada del Partido Comunista que se puede retomar, y por supuesto también hay que retomar y avanzar aceleradamente en la discusión del royalty minero que permite recuperar el ejercicio de la soberanía económica sobre nuestros recursos naturales. ¿Quiere decir entonces que podría, como estrategia por parte del gobierno y de partidos aliados, diputados, fracturar esa reforma y comenzar a presentarla de manera independiente con asuntos que resultan fundamentales para el país? Usted nos hablaba de recursos naturales y yo además le incluyo el tema del agua. Sí, es una alternativa, hay que evaluarlo porque esto, sin duda, como hemos dicho, significa un duro golpe para la gente y por lo tanto hay que buscar todas las vías. Yo creo que acá lo que se requiere es un compromiso firme, con mucha convicción de parte de las fuerzas que apoyamos al gobierno para llevar adelante el programa, para poder salir de este golpe parlamentario que ha brindado la derecha y poder encontrar los caminos para, en definitiva, cumplir con la gente. Porque acá lo que está en juego, en definitiva, es mejorar la calidad de vida de las personas y también, por supuesto, contribuir a corregir las enormes desigualdades que aún subsisten en Chile. Y ciertamente que, de algún modo, esto podría incluso transformarse en un boomerang para la derecha, porque es tal el costo social que implica haber rechazado esta reforma, que sin duda yo creo que la gente se va a dar cuenta, el pueblo chileno se va a dar cuenta, que en definitiva estos sectores que a veces obtienen grandes votaciones, no tuvieron ninguna vergüenza, ningún pudor en defender abiertamente a los grandes grupos de empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Y en el inmediato futuro, ¿qué implicaciones, qué consecuencias tendrá para el gobierno y para la gobernabilidad del presidente? Bueno, como mencionaba, existe una realidad distinta desde el punto de vista de la administración del gobierno, porque el presidente Boric ganó, triunfó con una alta mayoría. Sin embargo, en la primera vuelta, que fue donde se eligió el Parlamento, existió una alta fragmentación. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en el Parlamento para seguir avanzando con el resto de las reformas y ver también cómo poder recomponer, tal vez parcialmente o fragmentadamente, una reforma tributaria, pero sin duda que este es un enorme desafío para la conducción del presidente Boric, y por lo tanto yo creo que en este momento él está ejerciendo todo su liderazgo hacia las fuerzas políticas que hoy día componemos el gobierno para poder, en definitiva, recomponer y retomar la iniciativa. Yo creo que lo que falta ahora es justamente eso, retomar la iniciativa política para, en definitiva, poder concretar el programa de gobierno. Creo que aún nos quedan 3 años de gobierno y por lo tanto hay espacio aún para poder revertir esta situación que se ha generado hoy día con esta votación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Claro, diputado, aquí además hay algo que parece o pareciera bastante contradictorio en lo que usted ha dicho, este golpe parlamentario que le dan al gobierno con un asunto que era estructural para sus promesas y para adelantarlas, además ya siendo gobierno. Y es que mientras esto sucede, el presidente Boric ha dado todas las largas y prácticamente ha permitido que el Congreso coopte y de qué manera todo el proceso constituyente. Mire, por ejemplo, ayer lo que sucedía, ya listo los 4 personalidades, los honorables, y hay que ver varios de ellos con respecto a su pasado, que serán los que tienen la tarea de escribir la nueva Constitución. Bueno, yo tengo una lectura diferente, porque lo que ocurrió acá, bueno, primero es que el año pasado, en el plebiscito de septiembre, sufrimos una derrota electoral, y hay que decirlo con mucha franqueza, con mucha sinceridad. La gente, el electorado rechazó un proyecto, un texto de nueva Constitución. Lo que no rechazó, eso sí, fue la necesidad de superar, de desmontar, dejar atrás la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, y para poder reactivar ese proceso
bueno, las condiciones desde el punto de vista político, las condiciones objetivas de la correlación de fuerzas y también desde el punto de vista de la ciudadanía, porque había un estado de ánimo distinto, por supuesto que eran distintas, eran muy diferentes, y por lo tanto, en ese estado de debilidad, la negociación, o más bien el poder acordar un procedimiento para redactar una nueva constitución, claro que nos enfrentó con una desventaja, y en definitiva se pudo obtener lo que hoy día está acusando, que es un proceso que tiene ciertamente limitaciones, restricciones desde el punto de vista de la participación, pero que es lo que hoy día nos permite avanzar. Y que aquí, yo quiero ser muy claro en esto, no se cierra el proceso, digamos, no se cierra, esta no es la última oportunidad para redactar una nueva constitución. Es un paso que se da en condiciones muy difíciles, en un camino pedregoso, pero en definitiva lo que había que hacer era ocupar esta oportunidad y también disputar ese espacio, y eso es lo que hoy día estamos haciendo para poder superar la Constitución del 80. Claro. Entonces, en definitiva, eso fue lo que ocurrió. Hay una cuestión de fuerzas que es evidente y es palpable. Pero se debe seguir luchando, y de qué manera hacerlo, diputado, para que exista dentro de quienes escriben nada más y nada menos que la carta y el contrato social de todo el Estado chileno tenga la participación social e incluya los principales problemas, los problemas más estructurales que precisamente llevaron a toda la gente a las calles, y que debería contener esa nueva constitución, para no solamente quitarle el mote de que es una constitución pinochetista, sino que es una constitución que se atempera a la nueva historia del país. Tal cual, la aspiración, nuestra aspiración, y creo yo que la aspiración del pueblo chileno, es tener una constitución que habilite, que sea habilitante y permita construir un Estado social de derecho. Esa es nuestra aspiración, y por lo tanto para ello los caminos hoy día es que vamos a disputar el punto de vista electoral. Nosotros, las fuerzas progresistas, tenemos candidatos de izquierda al Consejo Constitucional, estamos en ese proceso, ya comenzó la campaña, eso por un lado, y por supuesto que acá es vital algo que usted ha mencionado, es vital la reactivación del movimiento social, del movimiento sindical, porque en definitiva esa presión social, esa movilización es la que va a construir un camino de transformaciones profundas, y por lo tanto creo que hay que transitar en ambos carriles a la vez. Entonces ese es el desafío hoy día que tenemos las fuerzas de izquierda, en definitiva lograr una buena representación en el Consejo Constitucional, y para eso estamos abocados en esta campaña, con buenos candidatos y candidatas, y por supuesto también conectar con los territorios y levantar las demandas populares para llevarlas adelante en esta nueva Constitución. ¿Y está usted entonces en este nuevo proceso que ha tenido tantos clarososcuros y muchos oscuros? Nosotros como Partido Comunista estamos participando de este proceso electoral, participamos también de la configuración de este procedimiento, en definitiva, para poder ocupar y disputar el espacio. El otro camino era renunciar y en definitiva quedarse al margen de este proceso político, cuestión que creo que no es una alternativa. Por lo tanto, creo que hay que, en función de poder levantar las aspiraciones, las demandas de los trabajadores y trabajadoras, es justamente llevar nuestras ideas a este Consejo Constitucional para que se plasmen en el texto constitucional, en la nueva Constitución. Ese creo yo que es lo que hay que hacer, y por supuesto, insisto en este punto, acá no se clausura ni se cierra la historia, y por lo tanto esta no va a ser la última oportunidad en que discutamos un texto constitucional, pero acá tenemos una posibilidad de avanzar y vamos a luchar por avanzar. Muchísimas gracias, diputado, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.